Buen día, soy del Departamento de Ingeniería Industrial Semipresencial. La materia es Probabilidad y Estadística del grupo 2Z. La unidad es la número 1, Introducción a la Estadística. El profesor que nos imparte esta materia es Juan José Rosario Morales Ibarra. A su servidora Flor Montserrat Guzmán Colín, a matrícula 21 21 24 93 del Instituto Tecnológico de Tijuana. Hoy, 6 de marzo del 2022. Yo les voy a hablar un poco acerca de la introducción a la estadística. La estadística se refiere a las técnicas mediante las cuales se recopilan, organizan y analizan datos cuantitativos, por lo que al interpretar los resultados obtenidos se pueden solucionar problemas y tomar decisiones acertadas. Introducción a la estadística. El pensamiento estadístico. Dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es posible, imposible, posible pero muy probable, posible y probable. El Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. En estos tiempos, sobre los marcadores del Super Bowl, como son partidos muy cortos, que prolongan de 4 horas en adelante, nunca se ha obtenido un marcador mayor a estas cifras, por lo cual esto es un dato imposible. La Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Este dato puede ser un dato que puede ser posible, pero no muy probable, ya que los magistrados no todos cuentan con la misma edad, ni mucho menos todos los magistrados pueden tienden a cumplir años en la misma fecha. Tipos de datos. Determine el valor dado en un estadístico o un parámetro. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Dentro del parámetro, se dice que los datos son tomados de una muestra, más no de una población. Entonces, este dato solo es un parámetro, no es real. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Los dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos. Para cruzar las calles, los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in the New York Positive Push Button de Michael Luo de New York Times. Pues estos datos son discretos, ya que es un número que es infinito y puede contarse. En estadística, estos datos son muy discretos, sí son muy grandes, pero se pueden contar entre los aparatos de peatones para cruzar, sirvan o no sirvan. Voy a hablar un poco sobre el pensamiento crítico. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. El perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minotorios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minotorios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Los latinos y afroamericanos conducen a mayor velocidad que en el resto de los residentes del condado de Orange. El árbol de Navidad. El proveedor de servicio de Internet de América Online, AOL, sus siglas EOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas de 4.650 de ellas. Indican preferencia de un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas.
Conclusión. Podríamos concluir alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Y por qué? Pues en sí no se puede, no se puede tener un dato preciso, ya que solo se tomó una encuesta por un parámetro, el cual deja un gap muy amplio, ya que hay más proveedores que puedan servir a la población entre sus preferencias de la gente que pueda obtener un árbol artificial o no real. Es dependiendo a las personas, y pues este gap es muy amplio y pues los proveedores están muy extensos. D. Recolección de datos muestrales. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de la quinasia. Un estudio sobre la eficacia de la quinasia incluyó 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Pues en la recolección de datos nos demuestra que es un experimento, ya que se le administró un tratamiento en la parte a la población para verificar los datos del a las personas que tenían equinacia. Identifica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratífico o por conglomerados. Puesto que versión de sobriedad. El autor fue observado por un puesto de revisión de sobriedad a la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se tenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. En este dato, pues la persona que fue detenida, pues fue arrestada más que nada por uno de sus exalumnos. Pues el muestreo es sistemático, ya que se selecciona dentro de un observador a las personas por el sistema cada 5 para entrevistarlas sobre la sobriedad de que requiere la policía, ¿no? A continuación les voy a hablar sobre la distribución de frecuencias, unos datos muy importantes que debemos de conocer. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en una. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a una clase diferente. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer entre las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de clase. La anchura de la clase es la diferencia entre los límites inferiores de clase consecutivos o de dos fronteras inferiores a clases consecutivas en una distribución de frecuencias. Las marcas de clase, pues como ya lo dijimos, son los puntos medios de la clase, y su anchura, pues la diferencia entre los dos límites de la distribución de frecuencia. El procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre los 5 y los 20. El número que elijamos puede verse afectado por la comodidad de utilizar cifras enteras. En este caso vamos a calcular la anchura de clase, que es el valor más alto menos el valor más bajo, que esto se dividirá entre el número de clases. A continuación, pues tenemos que la anchura de la clase, vamos a predeterminar el valor, el número de clases que vamos a predeterminar en este caso
en esta cifra pues va a ser el valor de 7 clases. Su anchura es de 124, que es el dato que más alto, y el dato más chico es de 60. Vamos a dividirlo entre 7 y nos va a dar un total de 9.14, y este lo vamos a redondear a su valor de 10. Entonces comenzamos por elegir el número para el límite inferior de la primera clase. Elegimos el valor del dato más bajo o valor conveniente que sea un poco más pequeño. En este caso vamos a elegir el 60 como el primer límite inferior de clase, que es el valor menos del listado y más conveniente. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, procedemos a listar los demás límites inferiores de la clase, sumando la anchura de la clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior. Después sumamos la anchura de la clase del segundo límite inferior de las clases para obtener el tercero, y así sucesivamente, así como lo muestra la tabla. En este caso, pues sería, en este inciso sería el sumar la anchura de la clase, que es 10 a 60, y determinamos el segundo límite. De este va a ser 70, sumamos su anchura de 10 y obtenemos los límites inferiores, que son 80, 90, 100, 110 y 120. 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego procede a anotar los límites superiores de clase. En este caso vamos a listar los límites inferiores de la clase vertical. Identificamos con facilidad los límites superiores de la clase, que serían 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129, como lo dije anteriormente, conforme al límite de 10. Así va sumando sucesivamente. Y pues dice, toma el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agrega las marcas para obtener la frecuencia total de la clase. Son los puntos medios de la clase, como lo demuestra la tabla 2.2, que es esta. Los valores de frecuencia determinadas es 12, 14, 11, 1, 11, 0 y 1. Yo voy a utilizar conforme a la tabla. Voy a utilizar los valores de 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 124.5. El ejemplo nos habla sobre los pulsos de mujeres. Utilizamos los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1, que es esta, que son en total 40 datos. Y sigamos el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2, que es esta, incluyendo los 7 valores que nos solicita. Vamos a referenciar en Minitab este procedimiento. Vamos a utilizar la gráfica simple con el pulso de mujeres. Seleccionamos doble clic. Etiquetamos frecuencia en pulso de mujeres. Y pues esta está predeterminada. Mostramos los datos de barras y en este tenemos el pulso de mujeres. Los valores los vamos a determinar. Vamos a seleccionar los valores. Seccionamos. Nada más nos piden 7 valores. Los vamos a predeterminar. Seleccionamos composiciones y aquí le vamos a incluir los valores que habíamos mencionado. 64.5, 74.5,
84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Que nos marcó un error. 7, 54, 74. Los puntos medios deben estar en intervalos iguales. Vamos a seleccionar otra vez. 64.5. Los intervalos deben de ir de 10 en 10. Vamos a etiquetar los datos en valores en Y y aquí está en porcentaje. Me da la frecuencia, puedo dejarla en porcentaje o esta también me la arroja en que le puedo seleccionar el pulso de mujeres. Y puedo etiquetar la escala, la puedo modificar a frecuencia. Y aquí me da el pulso determinamos otra vez, se modifica, seccionamos a 7, predeterminamos composiciones, que el sistema nos lo movió. Que se me fue una B. Y pues nada más. Etiquetamos los datos y aquí están los datos en frecuencia. Como me lo muestra aquí. Considere las medidas de pulso en latidos por minutos obtenidas en una muestra aleatoria simple de 40 hombres. Los pulsos de hombres, utilicen los pulsos de hombres para construir la distribución de frecuencias. En este caso vamos a incluir 10 clases. Aquí tenemos el predeterminado el pulso de los 40 hombres. Vamos a seleccionar para graficar. La gráfica simple. Vamos a seleccionar el pulso de hombres. Vamos a agregar etiquetas, frecuencia de pulso de hombres. La escala va a ser frecuencia. Y vamos a graficar. Aquí podemos cambiarle los valores en seccionamiento y los valores de 10. Aquí le modificamos a 47.5, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5, 72.5, 77.5 y el décimo valor 85.5. Igual la cifra va elevada de 10 en 10, que nos dice que nos extendimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los valores. Es 92.
Etiquetamos. Y aquí están nuestros valores de frecuencia de hombres. A continuación tenemos la distribución de frecuencias de los pulsos de hombres con las cifras que mencioné. Y dice, radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en miliquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, los cuales, nacidos después de 1979, con base de datos en Unexpect Rise in Strontium 90 in US Deciduous Teeth in the 1990s de Mangano et al. Essence of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. En este caso vamos a llevar a cabo estos datos a nuestra tabla en Minitab. Aquí ya tenemos los datos. Yo ya los tengo preseleccionados de los 40 datos que nos dan en radiación de dientes de leche de la población. Vamos a graficar una tabla simple de los dientes, radiación en dientes de leche y radiación de dientes de leche. Vamos a agregar la etiqueta. Vamos a tomar las escalas que nos pide. Vamos a usar en este caso de frecuencia. Vamos a dar a aceptar. Y pues aquí podemos predeterminar por posicionamiento de dientes de leche. Vamos a usar los valores. En este caso 8 en seccionamiento y vamos a utilizar 8 valores nada más, que son lo que nos piden. Y aquí ya tengo predeterminados los valores de posición en el punto medio de los dientes de leche. Aquí vamos a seleccionar las etiquetas y nos va a graficar la frecuencia. En este caso podemos sacar también el porcentaje de la radiación, así como nos pide la escala de frecuencia, la podemos modificar a porcentaje. Y de esta manera posicionamos para que nos predetermine las escalas que ya teníamos anteriormente. 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175 y 185. Aquí nos dan los valores y aceptamos. Este sería en su porcentaje. Aquí tenemos la frecuencia, como ya se los mencioné, en radiación en dientes de leche. Y su distribución de frecuencias en porcentaje en radiaciones de leche. Este es cómo se modificó una vez aquí los valores. La suma de los valores nos da 100%. Voy a hablar un poco de cómo se saca las gráficas de distribución y sus frecuencias relativas. Una distribución de frecuencias relativas. La frecuencia de una clase se constituye de la frecuencia relativa. Una porción o una frecuencia porcentual es llamado un porcentaje.
La frecuencia de clase es, se va a dividir entre la suma de todas las frecuencias por el 10%. Esto quiere decir que la frecuencia de clase son 40 datos y estos serán divididos en la suma de las frecuencias, en este caso 60. Y para sacar el valor de la frecuencia relativa, este será con la frecuencia de clase que su valor es 40 entre los 60 del pulso más bajo que son 60 será igual a 0.3, el cual se va a multiplicar por 100% y este nos dará el 30%. Asimismo, la frecuencia de la del segundo nivel, del tercero y así consecutivamente hasta llegar al pulso final. El histograma. Voy a hablar un poco del histograma. El histograma, pues son variables cuantitativas continuas. Sus barras siempre son unidas y cada barra es de tamaño proporcional. A continuación se muestra cómo se realiza el histograma de la circunferencia de cintura con sus siglas CID. En centímetros, la longitud del muslo, el mus en centímetros y el codo de anchura del codo, todo es en centímetros. La muñeca es de su anchura de la muñeca, sus siglas es muy y bra en circunferencia del brazo. Vamos a utilizar el histograma en lo que viene siendo su frecuencia de cintura, muslo, codo, muñeca y brazo, uno por uno en proporción, con sus cifras y relativas a la media, mediana y sus datos de gráficas con ajuste de campana de Gauss. Vamos a iniciar con las cifras de cintura. Yo ya tengo predeterminado los 40 valores que nos pide de cada uno de estas cifras. Entonces vamos a utilizar gráfica, histograma con ajuste como lo comenté. Vamos a cambiar la etiqueta porque ya la teníamos predeterminada. Le vamos a cambiar reporte de frecuencia en cintura con sus siglas 100. Vamos a tener una escala en frecuencia y pues la etiqueta ya se la pusimos y esta nos la da de este modo. No sé por qué me la cambió de un lado, pero vamos a mostrarle que la media es el valor, está por arriba de los 90 grados, de la cifra 90, y pues su desviación estándar es de 9.809. Esta está más desviada hacia un lado que del otro, su frecuencia, y pues aquí podemos cambiarle los datos para que sean más específicos y vamos a utilizar la prueba de normalidad de Ardensson-Darling, pues nos habla sobre su valor cuadrado, valor pi, su media de 91, su desviación estándar 9.809, su varianza, asimetría, su kurtosis, que nos habla que de la kurtosis no debe estar sobre el valor menor. Nos habla de la mediana sabemos que es el valor de las cifras acomodadas del más chico al más grande, las dos cifras en el medio. Ese es su valor, su primer cuadril y su tercer cuadril. Y pues tenemos una confianza en el intervalo de 95%. A continuación les voy a presentar cómo se vería la gráfica de muslo con el mismo cuadrante. Sus valores los podemos
nos los puede arrojar aquí el sistema. Lo ponemos en etiquetas de datos y pues nos da los valores de cada cifra. Estas nos da su media de 91.16 y pues estas se van estadísticamente, pues se pueden al prolongar. Aquí están sus datos, su mediana de 91.1, pues siempre nos dice que como el sesgo de la izquierda está más cargado que el de la derecha, pero los valores son cuantitativos y pues la mediana, pues aquí nos dice que el tercer cuadril está más cargado que el del lado izquierdo. Demostrando pues conforme pues está el reporte, tenemos el reporte de cintura de histograma y el informe de resumen más detallado. Hicimos el reporte de muslo, el informe de resumen de muslo con su media especificada y aquí donde nos da los más datos más concretos de cada uno. Tenemos la anchura del codo y pues el resumen del estadístico. Todos estos valores se utilizaron con el 95% de confianza, que es el que se está utilizando en Minitab. Tuvimos el reporte de proporción de muñeca y pues su mediana nos dice que es de 5.8 mil y el primer cuadril es de 5.6 mil y 6.000 pues está más sesgado hacia el tercer cuadril que hasta el primero. Su línea no es tan delgada, pero los datos de valor no están sobre menos, o sea, están sobre el 100.141. Tenemos el reporte del brazo y el resumen de brazo. Pues estas referencias fueron sacadas del libro de estadísticas de Mario Triola, 11ª edición, Persons Educación, México 2013. Se utilizó el programa Minitab. Muchas gracias.